Iván Martínez, quien es psicólogo educativo, especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en educación y candidato a doctor en psicología de la Universidad Baja California de México. Cuenta con formación especializada en derechos humanos, liderazgo ejecutivo, educación socioemocional y neuroeducación, entre otros logros académicos. Su tema a tratar es neuroeducación y estrategias socioemocionales en el aprendizaje. Magíster, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Catherine. ¿Me confirmas audio, por favor? Sí, su retorno está bien. Bueno, muchísimas gracias. Antes de iniciar, quisiera pues darle gracias, primero que todo, a la Asociación Educativa Global por la invitación que nos hace para abordar estos temas tan interesantes, ¿no? Temas de vital importancia para la realidad actual. Y obviamente a todas las personas que han presentado sus ponencias, que están conectadas también y que entregan todos estos aportes valiosos para la educación. De esta manera, en el marco del primer Congreso Mundial de Neuroeducación, desde Colombia, el día de hoy vamos a hablar de neuroeducación y estrategias socioemocionales en el aprendizaje. El Congreso en particular viene abordando diferentes conceptos de neuroeducación, pero el día de hoy yo quisiera concentrarme un poquito en cómo a través de la neuroeducación nosotros podemos conseguir, fortalecer, desarrollar estrategias socioemocionales, estrategias que vienen obviamente de la educación emocional, de las bases de la inteligencia emocional y que son necesarias para abordar unas problemáticas que vemos ahí a continuación, unas problemáticas educativas que están, digo yo, orientadas. Vamos a orientarlas desde las habilidades para la vida. Si lo puedes pasar, Catherine, por favor, te agradezco. Las problemáticas educativas que vemos, digamos que no, aquí no estamos hablando de problemáticas en sí en la diapositiva, pero sí quiero que nos concentremos un poquito en estas habilidades para la vida desde la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, propuesta inicial de 1994 y que ya en el 2003 es actualizado un poco ya a nivel de competencias. Pero la Organización Mundial de la Salud me habla de unas habilidades emocionales, unas habilidades cognitivas y unas habilidades sociales. Aquí empezamos a integrar un poquito toda esta importancia de la neuroeducación en las problemáticas actuales. ¿Y por qué digo actuales? Porque son problemáticas que afectan a la cultura, a la educación, incluso el contexto familiar, porque desde el contexto educativo no se están logrando conseguir las competencias que necesitamos, ¿cierto? Entonces, en el contexto de habilidades emocionales solemos ver que hay una inadecuada gestión de las emociones, por eso viene la violencia, por eso hay psicopatologías, por eso hay depresión, por eso hay ansiedad, hay analfabetismo emocional en la sociedad. Y es importante y prioritario que la educación emocional sea integrada en los currículos. Pero para fortalecer estas habilidades no basta solo con tenemos que empezar a integrar otros elementos fundamentales para la formación. Incluimos aquí las habilidades cognitivas, es decir, de primera mano vamos a abordar emoción, de segunda mano vamos a integrar el cerebro desde los procesos cognitivos básicos, superiores, funciones ejecutivas, a fin de que las personas tengan la capacidad de tomar decisiones, aprendan a resolver conflictos, que haya pensamiento creativo, que haya pensamiento crítico en pro de qué, de elaborar y constituir propuestas. Y por último, habilidades sociales que se han ido deteriorando desde el sistema de valores de las sociedades porque se han perdido las relaciones interpersonales. Entonces no hay empatía, no hay solidaridad, no hay un sistema de valores integrado al contexto de ciudadanía y civismo que conlleva esa protección de los derechos humanos. De esta manera es importante que nosotros tengamos claro unos conceptos de neuroeducación. Lo podemos avanzar, por favor. Y si bien es cierto, vamos a encontrar varias propuestas, vamos a ver que la neuroeducación tiene una integración de 3 ejes principales, que son la psicología, desde todo este funcionamiento de la psiquis, de los procesos cognitivos del ser humano,
la pedagogía desde las diferentes propuestas pedagógicas que se han ido abordando en el último siglo, ¿cierto? Y las neurociencias, que esto es lo que hace particular la neuroeducación y que mucho se ha hablado en este congreso. Pero yo traigo digo yo, conceptos importantes. Uno del doctor Francisco Mora, donde él me habla de que la neuroeducación me permite tomar ventajas de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro. Integra, ¿cierto?, con tres ramas esenciales. Él aquí me habla de la psicología, pero también me habla de la sociología, ¿cierto? De la sociología atribuida al comportamiento humano, ¿cierto? En un intento de mejorar y potenciar todos los procesos de aprendizaje y de memoria de los estudiantes, pero también me sirve para que los docentes adquieran estrategias de enseñanza para poder enseñar mejor, ¿cierto? Y ahí vemos otro concepto que es tomado de Jesús Guillén, un concepto muy reciente, donde me dice que la neuroeducación es una mirada, una nueva mirada flexible, positiva, ¿cierto? Que está en consonancia con ¿qué? Con el aprendizaje activo, con metodologías de aprendizaje significativo, ¿cierto? Que me llevan a ¿qué? A fomentar competencias y habilidades para toda la vida. Entonces, de esta manera, la neuroeducación la vamos a utilizar como una estrategia para desarrollar estas habilidades socioemocionales que son las que nos están causando todos estos problemas y estas problemáticas sociales que pues afligen esta sociedad y se ven reflejadas en trastornos mentales y en una cantidad de situaciones que en Latinoamérica se ven muy marcadas, ¿cierto? Continuamos, por favor. Y de esta manera, ya para poder pasar, seguimos con la otra, por favor. Tenemos que empezar a profundizar 4 pilares del aprendizaje. Aquí hay una propuesta de Stanislas de Jaén. Stanislas de Jaén ha, de cierta manera, integrado todos estos principios básicos de aprendizaje del cerebro y él nos dice que el ser humano aprende de 4 maneras, ¿cierto? El primero es que un cerebro necesita prestar atención, ¿cierto? El cerebro necesita estar en alerta, necesita algo que lo esté motivando para que él sepa a dónde va a direccionar el aprendizaje, ¿cierto? Un cerebro que no sabe o que no está orientado de cierta manera, ¿cierto? A un enfoque, pues no va a tener una dirección de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, como primer elemento necesitamos que el cerebro sepa a dónde va a aprender, o sea, que haya una motivación. Como segundo elemento, vemos el compromiso activo, ¿cierto? El compromiso activo está relacionado con el entender. ¿Y qué nos habla Stanislas? Él nos dice que un organismo pasivo no aprende. Un cerebro pasivo que no tiene el desarrollo emocional necesario, ¿cierto? Un cerebro que no activa la curiosidad, que no se sorprende, que no se emociona, es un cerebro que realmente no va a poder enfocarse, ¿cierto? Como tercer pilar, pues vemos que el error es productivo. Entonces, Stanislas nos dice que un cerebro necesita el feedback, un cerebro necesita equivocarse para aprender, necesita ensayo-error, ¿cierto? Y este ensayo-error se da a través de la sorpresa. Stanislas nos dice que la sorpresa es el motor del aprendizaje, ¿cierto? Y como cuarto pilar, el cerebro necesita la consolidación, es decir, el cerebro necesita descanso, pero necesita liberar recursos cerebrales. Como el cerebro está diseñado de cierta manera desde las funciones ejecutivas para aprender, para enfocarse en determinadas cosas, pero únicamente en lo que le causa curiosidad, en lo que le causa sorpresa o en lo que es innovador para él va a empezar a desechar todos estos recursos que él considera no le sirven. Entonces, Stanislas nos dice que un cerebro dormido no aprende y que el descanso es clave en el aprendizaje. De esta manera, como nos hablaba Kane, los hermanos Kane and Kane, o los esposos Kane and Kane, ellos nos hablaban de 12 principios, pero Stanislas nos los está resumiendo en 4, que son importantes y vitales porque nos marcan pautas de cómo podemos apostarle al cambio. Y ahí en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver de cierta manera cómo podemos apostarle al cambio desde la neuroeducación, ¿cierto?
empezando con un proceso de integración. Aquí, en un congreso internacional de neuroeducación, se apuestan o se integran unos elementos vitales para el aprendizaje relacionados con estos 4 principios que vimos anteriormente. Y pues la neuroeducación de cierta manera como primer elemento me permite una integración que parte desde la motivación que me va a conllevar a la segregación de todos estos neurotransmisores de la felicidad, ¿cierto? O estos neurotransmisores que me causan emociones placenteras. Y si hay motivación, de cierta manera hay atención, ¿cierto? Cuando hay atención en algo, el ser humano considera que está cumpliendo, supliendo sus habilidades o sus necesidades emocionales, ¿cierto? Y cuando hay esta estimulación, dado toda esta segregación de neurotransmisores, ¿cierto? Y hay una conexión entre el cerebro y el cuerpo, es que empiezan a desarrollarse todas estas funciones ejecutivas. Es decir, cuando yo pongo en marcha las funciones ejecutivas de orden básico, como el pensamiento flexible, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, y otros elementos como la planificación, pero los integro con el cuerpo, ¿cierto? A través del juego, de las emociones, del movimiento y del arte, es que logro conectar la cognición con la emoción. Es decir, ya no solo le estamos apostando a modelos conductistas o incluso de corte cognitivista, sino que estamos integrando unos elementos que van más allá de un aprendizaje básico como el que veíamos en los modelos prusianos, que era yo le enseño ensayo-error, ¿cierto? O si lo haces bien, pues te doy el premio, pero si lo haces mal, te doy el castigo. Entonces, de esta manera, cuando yo logro incluir todos estos elementos, es decir, las emociones, el cuerpo y la cognición, pues entonces es que viene el efecto sorpresa. Y el secreto de la neuroeducación, como lo vemos ahí en el esquema de arriba con el número 2, es el efecto, ¿cierto? Es la sorpresa, la innovación. Cuando hay imaginación y visualización, es decir, al cerebro le gustan las historias, al cerebro le gusta la creatividad, al cerebro le gusta imaginar, le gusta recrear. Únicamente no es recibir información del docente, sino que a través de estas funciones ejecutivas él pueda generar desde el pensamiento crítico y la metacognición propuestas de cambio, ¿cierto? Que mejoren el clima emocional. Y cuando decimos ahí en ese tercer punto de apuestas al cambio, mejorar el clima emocional involucrando contextos emocionales sanos, saludables, docentes que no están estresados, ambientes agradables con buena iluminación, con espacios donde el estudiante puede moverse y puede interactuar, es que se empieza a desarrollar ese aprendizaje y ese servicio. Esto es un esquema, de cierta manera, de la importancia de la neuroeducación, pero más allá de eso, de cómo podemos integrar, ¿cierto?, estos elementos. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos cómo ya no solo necesitamos del cerebro para aprender, sino que la emoción es ese motor de aprendizaje. Las competencias emocionales que las vamos a profundizar acorde al tiempo que tengamos, me permiten, de cierta manera, transformar estas habilidades para la vida que veíamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, cuando yo integro este cerebro triádico acá, veámoslo de cierta manera, procesos cognitivos de orden básico y superior, funciones ejecutivas, ¿cierto? Especialmente desde el teatro, como son la memoria de trabajo, el pensamiento flexible o el control inhibitorio, e integro ya el cuerpo, el movimiento para desarrollar desde las habilidades sociales esa actitud de servicio y establecer propósitos de vida, es que yo voy a poder avanzar, ¿cierto? Voy a poder avanzar, ¿por qué? Porque somos seres emocionales que estamos marcados por emociones placenteras, pero también por emociones displacenteras. Así entonces, cuando yo estoy integrando estos elementos, dadas estas competencias que vemos aquí a continuación,
competencias emocionales, pues vamos a poder desarrollar. Entonces, continuamos. Las competencias emocionales, aquí acuño 5 competencias emocionales desde la propuesta de Rafael Vizquerra. Pero ¿por qué hablamos de competencias socioemocionales? Porque las competencias emocionales, inicialmente, como vemos ahí, 3 son atribuibles al desarrollo intrapersonal, las manejo yo, y 2 que necesito desarrollar para poder tener estas relaciones interpersonales sólidas. Entonces, de esta manera, las competencias emocionales se van a convertir en este fin y la neuroeducación en el medio, es decir, estrategias basadas en el funcionamiento del cerebro, en el aprendizaje del cerebro, para poder integrar de cierta manera valores cívicos y ciudadanos de manera formal en los currículos, pero también de manera transversal. Cuando yo hablo de manera formal es que se pueden incluir cátedras, se pueden incluir valores, pero esto no funcionaría si no se desarrollan hábitos y costumbres en el ser humano. No se podrían desarrollar hábitos y costumbres. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita este ensayo, este error a través de la plasticidad cerebral para poder adaptarse a un entorno saludable. De esta manera, si en el desarrollo del currículo, en el desarrollo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, no se están abordando estas competencias emocionales que las vamos a mencionar: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social muy ligada a la empatía y las competencias para la vida y el bienestar orientadas a la toma de decisiones y las relaciones. Es imposible que podamos empezar a desarrollar estos valores cívicos y ciudadanos que son los que nos van a conllevar a mejorar de cierta manera el bienestar, primero el bienestar desde la salud física, desde la salud mental, pero también desde las relaciones interpersonales. Por eso hablamos hoy de estrategias socioemocionales. Y de cierta manera, con todo esto, como bien lo decía anteriormente, continuamos, tenemos que tener claridad de cuál va a ser el fin que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que desde la neuroeducación podamos lograr. Normalmente desde educación emocional se vienen abordando propuestas muy educativas, muy pedagógicas, pero se está dejando de lado la neurociencia, ¿cierto? Se está dejando de lado todo el funcionamiento neurobiológico, neurofisiológico de la expresión emocional, y no se está contribuyendo de cierta manera a romper estos mitos, estos estereotipos, estas creencias, ¿cierto?, que hay frente al desarrollo de las emociones, frente a la gestión de las emociones. Es importante que la neuroeducación, desde todos estos principios, continuamos por favor, que la neuroeducación desde todos estos principios me permitan integrar, ¿cierto?, elementos pedagógicos, pero también didácticos, ¿cierto? Cuando yo hablo pedagógicos, es necesario hablar de los 4 pilares del aprendizaje, ¿cierto? Que comúnmente en los sistemas educativos o comúnmente en los esquemas que hay sociopolíticos, se hablan únicamente de estos 3, pero se nos está olvidando lo importante que es el saber convivir. ¿Y por qué decimos que el saber convivir es importante? Necesitamos empezar a abordar pedagógicamente currículos que lleven esta estructura. ¿Por qué? Porque normalmente se nos están orientando modelos praxiológicos, es decir, únicamente la teoría y la práctica, muy técnicos. Entonces, vemos teoría y práctica en algunas ocasiones. A veces es solo teoría, 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 teoría. No estamos interiorizando los talleres, ¿cierto? Este desarrollo de las habilidades socioemocionales lo podemos hacer de 2 maneras. Integrar modelos pedagógicos, es decir, modelos por competencias que tengan esta estructura partiendo del ser, ¿cierto?
¿Para qué? Para primero profundizar, para que la persona interiorice, para que la persona reflexione, ¿cierto? Para que la persona sepa la importancia de lo que va a aprender, ¿cierto? Antes de saber la teoría, porque no se nos explica o desde el aprendizaje significativo, digamos, no se usa más bien el aprendizaje significativo como una herramienta vital. ¿Para qué? Para que los estudiantes logren utilizar esto a lo largo de la vida. Por eso Guillén o Stanislas nos hablaba de competencias, nos hablaba de competencias para toda la vida, ¿cierto? Y únicamente cuando él ha interiorizado esto, ¿cierto? Pues entonces ya vamos a la teoría, por eso entonces ya vamos a integrar el saber, el conocimiento, vamos a integrar elementos que me indiquen procedimentalmente cómo se desarrollan las cosas. Pero más importante aún, los elementos deben contener el desarrollo de un hacer, es decir, que él aprenda a desarrollar esto en diferentes ámbitos sociales, ¿cierto? Esto hablando pedagógicamente hablando, pero en la parte de abajo vemos qué es lo que vamos a desarrollar. Así entonces, si yo empiezo a utilizar estrategias didácticas, ya no pedagógicas, sino didácticas, es decir, en el desarrollo del aula de manera permanente, de manera transversal, donde yo haga reír al estudiante, donde involucre el juego, donde haya sorpresa, donde haya tensión, donde haya reflexión, donde haya ejercicio físico, es que yo voy a empezar a desarrollar estas habilidades emocionales o competencias emocionales que veía anteriormente. Y si yo empiezo a dejar que el estudiante desde la didáctica también lea, debata, analice, sintetice, participe, planee, ¿cierto? Pregunte de cierta manera, pues entonces yo voy a permitir que haya pensamiento crítico y creativo, ¿cierto? Y ya para el desarrollo de todos estos elementos o cómo él lo va a aplicar en la vida, ¿cierto? Si yo permito que haya ejercicio, que él se mueva, que él espere, que él mantenga relaciones interpersonales sólidas con las demás personas, si yo le permito que él aporte y que él haga, voy a desarrollar habilidades sociales, ¿cierto? Y cuando esto yo lo integro, es decir, cuando hay desarrollo entre el ser, el saber y el hacer, ¿cierto? Ahí abajo ustedes van a encontrar que yo voy a lograr desarrollar el saber convivir. No es solo el hacer las cosas, sino saber hacer las cosas. Y cuando el estudiante tiene propósito y hace las cosas con pasión, porque él está haciendo que su cerebro se emocione, porque él está direccionando propuestas de cambio acorde a su realidad y sus creencias, es que yo voy a poder hablar de una integración de valores cívicos y ciudadanos, como lo decía anteriormente. Podemos continuar con la otra, por favor. Listo. Pero más importante acá, yo quisiera pedirles un espacio de 10 segunditos. Espérenme, yo soluciono algo acá, que es que tengo un ruido y la verdad no es, espero que no lo... Ok. Entonces es necesario, acá hay una integración, esto es una propuesta de cómo yo voy a poder integrar de cierta manera la neuroeducación en el aula. Y aquí vamos en un paso a paso, ¿cierto? Un paso a paso que es importante, que es necesario definirlo. ¿Para qué? Para que de cierta manera, ¿cierto? El docente pueda direccionar todos estos elementos del aprendizaje. Y el primer paso, ahí está numerado, el primer paso de lo que debería hacer un docente para empezar con esta integración de habilidades socioemocionales y que integre el cerebro y el cuerpo, también sería empezar por la cooperación. Recordemos el primer principio, o lo que nos decía Stanislas, un cerebro pasivo, él necesita compromiso activo. Es decir, si el cerebro está ahí pasivo, el muchachito no le interesa la clase o incluso el adulto, porque es que aquí no estamos hablando solo de niños, y si llega un docente que no motiva, que no
inspira, que no causa sorpresa, que no causa expectativa, pues el muchacho va a tener dos opciones: o se motiva o él se va a asustar. Y recordemos que si yo llego con una actitud donde no hay cooperación, donde hay ambientes hostiles y ambientes bruscos, recordemos este principio básico de aprendizaje del cerebro que me dice que el cerebro se motiva con la recompensa y se inhibe con la amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego con actitudes hostiles hacia mis estudiantes, yo llego amenazando con una nota, yo llego imponiendo condiciones que no son favorables para la disciplina, sino más bien para la indisciplina y el estrés escolar, inmediatamente voy a tener un cerebro completamente bloqueado. Entonces, aquí es donde necesitamos, de cierta manera, que el docente empiece a crear, empiece a innovar desde estrategias que le permitan llegar al aula y que no es que le diga al estudiante todo sí o que los pase, ¿no? Es un docente que sea armónico, un docente que esté abierto al diálogo, un docente que desde el inicio se esmere porque haya risa en el aula. Ahora no es el docente que se disfraza de payaso y que se tira y entonces hace todo lo imposible para que sus estudiantes se rían. No, es un estudiante que utiliza estrategias de enseñanza y aprendizaje sólidas. ¿Para qué? Para que el estudiante sienta que va a tener un proceso de aprendizaje efectivo, ¿cierto? Y en el segundo paso, es decir, ya cuando este docente ha generado sorpresa, cuando ha generado motivación, él debe dar por hecho de que él no es el único que sabe, sino que los estudiantes tienen unas condiciones previas, ¿cierto? Que los estudiantes también tienen aprendizajes. Entonces aquí es donde yo desarrollo el constructivismo. Él debe hacer evaluación inicial del aprendizaje, pero más allá debería ser evaluación del clima emocional de sus estudiantes, ¿cierto? De mirar cómo están, desde su lenguaje no verbal, cómo se sienten, mirar desde las claves ostensivas, que ya le explico algunas, cómo está este clima en el aula, ¿cierto? Tercero, establecer objetivos. Él debe motivar al estudiante. ¿Él debe motivar al estudiante para qué? Para que el estudiante vea que su proceso de aprendizaje va a ser efectivo. Si no hay motivación, pues no hay aprendizaje, ¿cierto que sí? Entonces aquí es donde, ligado a estos objetivos, el docente tiene que llamar la atención. Por eso hablábamos integralmente de abordar el ser, ¿cierto? De abordar este ser, de la importancia de las cosas, para qué le va a servir todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Y ahí seguimos avanzando, ¿cierto? Y él debería también, en el desarrollo de su clase, generar pensamiento crítico. Pensamiento crítico que se da a través de ¿qué? De la pregunta, de la participación, de los cuestionamientos, de dejar que un estudiante responda a los cuestionamientos de su compañero en el marco del respeto, ¿cierto? Que dejar que una persona contraponga opiniones, que diga, ¿estás de acuerdo con esto o no? ¿Cierto? Y cuando se empiezan a marcar diferencias también desde el trabajo cooperativo, se puede empezar a ¿qué? A construir relaciones, redes de apoyo dentro del aula, ¿cierto? Todos estos elementos tienen que estar en constante monitoreo del docente. Es decir, de manera frecuente el docente tiene que estar haciendo mediación, tiene que estar haciendo evaluación y feedback. Recordemos ese tercer criterio de aprendizaje que nos decía Stanislas. Ahí tiene que haber ensayo-error, tiene que haber este feedback para que todo aprenda, ¿cierto? Involucrar la memoria, es decir, evocar la memoria de los estudiantes. Dentro de estos ejercicios de pensamiento crítico, dejar que ellos tengan esta introspección también, que evoquen memoria y a través de la memoria logren generar espacios de cambio, ¿cierto? Y esta evocación de la memoria de cierta manera me conlleva a la metacognición. Recordemos que la metacognición es la capacidad que tenemos los seres humanos de diferir de nuestros propios pensamientos.
Y cuando hemos logrado que haya metacognición en el aula, cierto que sí, que haya trabajo en equipo, integración social, que haya risa, que haya atención, que los estudiantes participen, yo puedo estar hablando de un impacto educativo. Únicamente cuando el estudiante ha logrado ratificar sus ideas o la idea inicial que tenía esa evaluación inicial, o dadas las condiciones, ¿cierto?, de desarrollo del aprendizaje, o él logra cambiar su pensamiento, yo puedo estar hablando de que logré un impacto educativo desde la neuroeducación. No puedo hablar de impacto educativo si el estudiante llega con una idea y no la ratifica sin conciencia propia, ¿cierto? Aquí hay un desarrollo e integración de todos estos elementos que veíamos anteriormente. ¿Para qué? Para que pueda haber criterio de éxito. Continuamos con la siguiente, por favor. Ok. Y ya para poder iniciar o abordar, continuemos con la siguiente. Ya vamos a hablar de estas competencias emocionales. Veíamos 5 competencias, 3 atribuibles al individuo, 2 estaban orientadas al desarrollo social, ¿cierto? Y de estas competencias hay unas microcompetencias. Entonces, aquí la gran pregunta es cómo desde todos estos principios de aprendizaje del cerebro o la integración de funciones ejecutivas o procesos cognitivos básicos, ¿cierto? Yo voy a lograr desarrollar ciertas competencias. Entonces, la primera competencia, conciencia emocional, tener conciencia de mis emociones, ¿cierto? Aprender a darle nombre a las emociones o comprender también las emociones de los demás. Yo desde estrategias de neuroeducación, ¿cómo lo podría desarrollar? Como primer elemento, lo había mencionado anteriormente, es importante que el neuroeducador conozca cuáles son los procesos cognitivos básicos, los procesos cognitivos superiores y obviamente las funciones ejecutivas más relevantes. ¿Por qué? Porque cuando el educador conoce eso, es decir, cuando el educador conoce que la memoria de trabajo, que el pensamiento flexible, que el control inhibitorio son funciones ejecutivas y se desarrollan a través del teatro, un ejemplo, pues entonces yo voy a empezar a identificar problemas de aula. Es decir, si yo veo que el estudiante tiene problemas de atención y yo sé que el cerebro necesita emocionarse o estar atento para aprender, él va a poder desarrollar estrategias. De esta manera, pudieran haber más, pero yo considero, desde lo que se ha teorizado, la teoría nos dice de los diferentes autores, ¿cierto? Que la conciencia emocional yo la puedo desarrollar cuando tengo claro el proceso cognitivo de atención, de percepción y concentración en los estudiantes. Es decir, cuando yo logro que él o que a través del clima emocional haya atención, ¿cierto? Y él perciba escenarios de bienestar a su alrededor, es decir, espacios limpios, espacios organizados, con música armónica, ¿cierto que sí? Espacios donde haya juego, es que yo voy a poder desarrollar conciencia. Y más allá, cuando él está utilizando la innovación, ¿cierto? Cuando veíamos anteriormente, cuando está el juego, cuando hay reflexión, cuando hay meditación. Recordemos que el mindfulness es una estrategia maravillosa, no solamente para la regulación emocional, sino también para la conciencia emocional. Cuando yo involucro el cuerpo, cuando yo involucro estrategias que le permitan al estudiante experimentar su cuerpo, sentirse, tocarse, experimentar el mundo y la realidad de los otros, ¿cierto? Cuando yo permito que la kinésica esté en el aula y que el estudiante también utilice la comunicación afectiva para entender los problemas sociales, es que voy a poder desarrollar conciencia emocional. Las claves ostensivas son importantes, claves ostensivas, mover las cejas, ¿cierto? Los brazos, mover las manos, todos estos gestos, esta gestualidad, como nos decía Paul Ekman, desde
reconocer emociones básicas en el otro a través del juego, la música, el teatro, los juegos de roles, me permite generar conciencia emocional en los estudiantes. Ahora, como segunda competencia, la regulación emocional. Y continuamos, por favor. La regulación emocional, de cierta manera, estas competencias, les recuerdo, son del doctor Rafael Vizquerra. Y él nos habla de unas microcompetencias que son las que vemos ahí en azul. Cuando yo hablo de regulación emocional, estoy hablando de tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento, del desarrollo de la expresión emocional, ¿cierto? Desde la comunicación asertiva también, la capacidad para regular las propias emociones. Recordemos que aquí el problema no es la emoción, el problema no es sentir miedo, ni angustia, ni ira. El problema es la intensidad y la respuesta a esa emoción, ¿cierto? Entonces, cuando el estudiante no es consciente de sus emociones y él no tiene la capacidad de regular esta intensidad ni la respuesta de la emoción, pues entonces viene la violencia, vienen esos comportamientos abruptos. No hay habilidades de afrontamiento, ¿cierto? Y él, de cierta manera, o el ser humano necesita tener competencias para autogenerar emociones positivas o emociones placenteras. ¿Cómo pudiéramos desarrollar esto? Pues como proceso cognitivo, tener claro que debo mantener la concentración de los estudiantes a través de las estrategias. Y muy importante que se tenga clara la función, el desarrollo del control inhibitorio como función ejecutiva. Entonces, hablábamos de que si yo utilizo desde el ejercicio físico, desde el juego, el mindfulness, la respiración consciente y las pausas activas, estrategias que permitan que el estudiante espere su turno, que no sea ansioso, que espere el turno de los demás, que espere instrucciones, que marque pautas, que aprenda a respirar antes de actuar, ¿cierto? Pues entonces yo voy a empezar a desarrollar regulación emocional en el aula. Tercero, la autonomía personal está muy relacionada con esta automotivación de la que nos hablaba Goleman. Entonces vemos ahí en la siguiente diapositiva, por favor, unas microcompetencias, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vemos? El desarrollo de la autoestima, la automotivación, la actitud positiva o proactiva, la responsabilidad del estudiante ante la vida, el análisis crítico de normas sociales, ¿cierto? Que él aprenda a buscar ayudas y recursos, que haya autoeficacia emocional. Cuando hablamos de buscar ayudas y recursos, hablamos de la dependencia del mismo, de que no se vuelva dependiente de los demás, que él aprenda desde la responsabilidad a establecer normas y pautas claras de comportamiento. Por eso hablamos de valores cívicos y ciudadanos, ¿cierto? Y aprender o enseñarle mejor de cierta manera, ¿cierto? Que él debe ser resiliente ante la vida, no absorberlo en mundos positivistas y alejarlo de las realidades sociales o de los problemas. Es decir, en el aula hay conflictos interpersonales, ¿cierto? En el aula hay diferencias, en el aula incluso hay desacuerdos, pero si tenemos modelos donde no hay participación activa, donde no dejo que el estudiante se conozca, o lo que pasa comúnmente en los escenarios marcados o muy marcados en Latinoamérica, donde vemos que los estudiantes se sientan en sus 4 sillitas y el estudiante allá de últimas cursó desde sexto de secundaria hasta 11, es decir, se graduó y nunca se movió de ese puesto, no va a haber esta capacidad de resolucionar problemas. Él no va a tener él siente que no puede aportarle nada al mundo. Él siente que la sociedad simplemente no apoya sus pensamientos y se queda ya en su mundo, pero no da la posibilidad, ¿cierto?, de buscar ayuda en los demás. Así entonces deberíamos tener claro que el estudiante debe desarrollar este pensamiento crítico como proceso cognitivo básico, proceso cognitivo superior. El pensamiento está en estos procesos cognitivos de orden superior.
Pero entonces no es solo criticar, no hay que enseñarlo a criticar, sino enseñarlo a que él proponga también y a que se comprometa. Y en el desarrollo de las funciones ejecutivas, las estrategias de aula o las estrategias didácticas que use el docente deberían estar orientadas al desarrollo del pensamiento flexible, que es la capacidad que él tiene de improvisar, ¿cierto? De resolucionar conflictos. El teatro, lo decía anteriormente, es una estrategia importante para el desarrollo flexible para el pensamiento flexible, porque el estudiante le toca improvisar si olvida su libreto, ¿cierto? La memoria de trabajo también es importante en el teatro, porque él tiene que recordar su libreto, incluso él tuviera que recordar el libreto de los demás en caso de que algo falle. Si yo tengo claro u oriento estos procesos cognitivos y estas funciones ejecutivas hacia el desarrollo de la metacognición, de la pregunta interna, de la motivación personal, de la pregunta del estudiante, de que él vaya e investigue, ¿cierto? Investigue. No todo entregárselo fácil, sino que él vaya e investigue cuando tenga una duda, de que él cuestione, de que él debata, de que él proponga, de que él improvise, ¿cierto? Y de que él aprenda a establecer la comunicación afectiva como un hábito. Recordemos que la comunicación afectiva es la capacidad de pedir ayuda, pero también la capacidad que tienen los seres humanos de mirar los estados emocionales de otros. Entonces ahí es donde va a haber automotivación. Recordemos que dentro de las escalas de la pirámide de necesidades de Maslow, la automotivación está ya muy cerca a la autorrealización, ¿cierto? Es decir, el estudiante necesita automotivarse para aprender a conseguir sus sueños, ¿cierto? Y por eso es necesario que haya toda esta participación integral del estudiante en el aula para que él se sienta parte de la sociedad. Como cuarta competencia, muy ligada a la empatía, a este cuarto principio de la inteligencia emocional, que es la competencia social. Seguimos, por favor. Que es la capacidad que tenemos nosotros de dominar habilidades sociales básicas, como comunicarnos, escuchar al otro, respetar, ¿cierto? Habilidades sociales básicas. Convivir es una habilidad social básica. Entonces, dentro de las microcompetencias que se pueden desarrollar desde neuroeducación está el respeto por los demás, la comunicación receptiva, es decir, cómo yo recibo lo que me están diciendo los demás, o la comunicación expresiva, cómo lo voy a comunicar, compartir emociones, no solo emociones placenteras, sino aprender a compartir disgustos, emociones displacenteras. Decirle al estudiante que sea asertivo y le diga a la otra persona que no se siente bien, pero con respeto, en pro de un comportamiento prosocial y cooperación. Cuando hablamos de competencia social, estamos hablando de esta empatía emocional, de establecer buenas relaciones interpersonales basadas en el respeto. Y desde neuroeducación, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues fortaleciendo desde los procesos cognitivos básicos y superiores la percepción y el lenguaje. Percepción desde lo básico de que él perciba el mundo, de que él se dé cuenta cuando alguien no está bien, de que él se dé cuenta cuando las personas se molestan porque él no está haciendo bien las cosas o porque está haciendo cosas que no están dentro de este marco ético y ciudadano, ¿cierto? Él debe percibir eso. Porque ¿qué sucede con la sociedad? Que la sociedad no está percibiendo. La sociedad no está percibiendo que está cometiendo errores y que está fallando, ¿cierto? Y mucho menos está aprendiendo a comunicar. Así entonces, estas estrategias de enseñanza y aprendizaje deberían estar orientadas a fortalecer el proceso cognitivo básico de percepción y lenguaje. Lenguaje verbal, desde la oralidad y el discurso. Lenguaje no verbal, introduciendo en los modelos educativos estas tres propuestas importantes como la proxémica, la kinésica y la paralingüística. Es decir, la proxémica, que él aprenda a respetar los espacios personales de otros.
que él aprenda a identificar el lenguaje no verbal de otro, a hacer gestos que no permitan entrar en disgustos, ¿cierto? Y la paralingüística a utilizar tonos de voz acorde a sus emociones. Todo esto lo podemos fortalecer también con el teatro, con los juegos de roles, con esquemas de valores, interiorización del sistema de valores del estudiante, desde este pensamiento crítico, decirle, ¿cómo puedo ser mejor ciudadano? Sacar esquemas y desde esta competencia social representarlo en diferentes contextos acorde al área o asignatura que se tenga. Incluso en matemáticas pudiéramos hacerlo. Lo que pasa es que hemos dejado de lado elementos vitales como el ejercicio físico, como el teatro, como la música, como el desarrollo ciudadano, y lo hemos dejado como materias poco relevantes, pero acá estamos viendo que son muy importantes para ser transversalizadas en todas las materias. Y por último, tenemos las competencias para la vida y el bienestar. Competencias para la vida y el bienestar, ¿en qué manera? Continuamos, por favor. Competencias para la vida y el bienestar que nos permitan la identificación de problemas, fijar objetivos adaptativos, solucionar conflictos. Continuamos, por favor, Carlos. ¿Me confirmas si me estás escuchando, por favor? Muchas gracias. Dentro de las microcompetencias para desarrollar seguimos con la anterior, por favor. Las competencias para la vida y el bienestar tenemos que el estudiante esté en la capacidad de identificar problemas de la vida cotidiana, ¿cierto? Que él aprenda a fijar objetivos adaptativos, es decir, ¿qué es lo que necesita él para su vida? Recordemos allá anteriormente ese primer pilar de aprendizaje, él necesita enfoque. El cerebro que no sabe qué es lo que quiere aprender es un cerebro que no fija objetivos, sino es un cerebro que se pierde, que está disperso. Entonces, si yo no le enseño a fijar objetivos en su vida, a establecer propósitos de vida, ¿cierto? A visualizar más adelante, así sea con esquemas mentales, es imposible que pueda haber este proceso de bienestar, ¿cierto? Porque él no va a aprender a establecer metas, no va a aprender a solucionar conflictos, no va a aprender a negociar cosas que lo beneficien o beneficien a los demás. Va a tener conceptos de bienestar y de felicidad subjetivos. Recordemos que la felicidad y el bienestar son subjetivos. Y desde todos estos estereotipos, mitos, realidades, se ha enseñado, ¿cierto?, de cierta manera, que ser feliz es tener, o que ser feliz es únicamente estar alegre, ¿cierto? Desde todos estos procesos cognitivos, aquí tengo algunos en los que nos pudiéramos concentrar. Tenemos la concentración, ¿cierto?, como un elemento que también me ayuda a la conciencia emocional, pero también para que el estudiante fluya en la vida y tenga enfoque. Entonces deberíamos fortalecer también como proceso cognitivo la atención, también la percepción, ¿cierto?, como lo veíamos anteriormente, y fortalecer el lenguaje. Y muy importante que aprendiéramos también a desarrollar funciones ejecutivas desde el control inhibitorio y el pensamiento flexible. ¿Cómo podemos mejorar esto? Cuando las estrategias de enseñanza y aprendizaje están orientadas a que él proponga, a que él visualice, a que él innove. Recordemos que la innovación no es solo crear cosas nuevas, sino que él mejore las cosas, ¿cierto? A que él motive a otros, pero también esté motivado, y a que él afiance proyectos y propósitos de vida en pro de la corresponsabilidad social. De esta manera, ya con esto culminamos, ¿cierto? Vamos a dejar espacio para las personas que tengan preguntas y voy a interiorizar de cierta manera la importancia de la neuroeducación
como un elemento vital para construir valores cívicos y ciudadanos que en cierta manera me van a llevar a garantizar derechos humanos. ¿Y por qué yo digo derechos humanos cuando hablo de valores o de competencias emocionales? Porque nos hemos limitado a enseñar derechos humanos únicamente desde la doctrina, pero muy poco desde la interiorización. Si hacemos una recopilación progresiva de todo lo que vimos anteriormente, todo esto tiene como fin el desarrollo de competencias socioemocionales para vivir en convivencia, para vivir en comunidad, pero también para que esto me contribuya al desarrollo de derechos humanos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Si yo tengo conciencia emocional de mí mismo, voy a tener conciencia emocional de los demás. Es decir, no se trata solo de respetar derechos humanos cuando hay odio en el corazón. No se trata de expresar emociones si yo no las sé regular. Por eso en las fuerzas de seguridad o en ciertos escenarios, incluso en las familias, se ven problemas de violencia, porque no hay regulación emocional. ¿Por qué hay fracaso y frustración? Porque no hay autonomía emocional, porque no hay automotivación, porque estamos desde el bienestar subjetivo enseñados, o incluso desde los conceptos de felicidad, enseñados a que solo se nos dé, a que solo se nos motive a nosotros, pero no aprendemos nosotros a establecer metas. Y a veces somos muy narcisistas, entonces solo pensamos en nosotros y se nos olvidan los demás. Por eso es necesario desarrollar competencia social y competencias para la vida y el bienestar del aula, utilizando el cerebro ¿para qué? Para que este aprendizaje sea significativo, para que no pase lo que sucede con algunos estudiantes, que ellos asocian la escuela con la cárcel, que ellos asocian la escuela con lo aburrido, asocian la escuela con el castigo, asocian los modelos pedagógicos con cosas que a largo plazo no son relevantes. Ellos dicen, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve la trigonometría, el álgebra? El problema es que no estamos utilizando las estrategias necesarias para que los estudiantes sean felices en el aula. Y yo con esto digo, no es solo los estudiantes, sino también los docentes. Recordemos que la neuroeducación dada desde la emoción me permite que haya más felicidad en el aula, tener escenarios de paz mucho más tranquilos, mejor clima emocional y por ende un proceso de aprendizaje más efectivo. Entonces, Katherine, con esto cierro mi intervención. Quisiera saber si hay preguntas, comentarios de las personas y estamos en contacto para todo lo que podamos. Espero haber sido claro y contundente con el mensaje de lo que queríamos manifestar el día de hoy. Claro que ha sido muy, muy claro con su tema. Vamos a revisar el chat para ver las preguntas. A ver qué nos dicen nuestros espectadores. Dicen, felicidades, muy buen tema. Excelente información. Felicitaciones por seleccionar. Las son importantes. Sí, felicitaciones por seleccionar temas que ayudan al docente en diferentes estrategias para aplicar los estudiantes en las horas de clase. Más que nada son maestros que se han encargado de ver claramente su exposición y que seguramente van a aplicar en el momento de dar las clases. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Yo aprovechando pues que tenemos unos minutos, yo quisiera, yo vi un comentario ayer en una ponencia que le hicieron al doctor Santiago Restrepo, él es colega mío de acá de Colombia. Y le preguntaban que si era importante la educación emocional en el aula. Y él decía que no solo era importante, sino que era supremamente necesario hacerlo. Los problemas que tenemos ahorita, lo defiendo, son producto de la inadecuada gestión emocional, producto de los mitos que se han desarrollado desde el contexto de emoción, mitos emocionales. No llores, las emociones son solo para las mujeres, no puedes expresar lo que sientes porque te van a regañar, te van a echar del trabajo, ¿cierto?
O más que nada le dicen eso a los niños, no llores, que los sí, niños no lloran, oye, los reprimen de sus sentimientos, de aflorar sus sentimientos. Exacto. Pero mire qué nos está diciendo, hay un mito que dice que los hombres somos más fuertes que las mujeres, pero la realidad mundial que me está diciendo que del 100% de los suicidios, las estadísticas me están indicando que un 80% son hombres y 20% mujeres. Y esto es alarmante ¿por qué? Porque seguimos creando prejuicios de que la escuela en un marco de disciplina debe ser rígida. Y yo digo, sí debe haber disciplina en la escuela, totalmente, pero debe ser disciplina consciente, no disciplina impuesta. Y esto lo desarrollo de cierta manera cuando el docente cambia el esquema, cuando el docente rompe estereotipos, cuando el docente ingresa al Congreso Mundial de Neuroeducación y empieza a ver que hay una cantidad de propuestas que me van a permitir ser mejor ser humano. Entonces, ese es el mensaje para ustedes, decirles que crean. Si Catherine tiene algo particular, y si no, pues ya para darle agradecimientos a todas las personas y que ya puedan continuar con la próxima ponencia. No, más que nada agradecerle por su ponencia, por dejarnos claros que los sentimientos se deben aflorar, sean hombres o mujeres, independientemente, uno si siente algo debe de demostrarlo, es la mejor forma de aliviarse internamente. Y déjenme ver una pregunta. Dice, ¿están las habilidades blandas o más conocidas las habilidades del siglo XXI conectadas directamente con el desarrollo socioemocional? Totalmente. Lo que es que las habilidades socioemocionales las habilidades emocionales, yo las puedo dividir como le estaba diciendo anteriormente, ¿cierto? Las atribuibles al individuo, que son las que me permiten estar bien conmigo, y las que están atribuidas al otro. Pero estas habilidades socioemocionales, yo las puedo ligar a contextos de cultura organizacional, por eso llave valores. Hay unas habilidades, siempre vayámonos a la génesis, la inteligencia emocional puede ser dada como rasgo, ¿cierto? Pero también como competencia. Es decir, cuando yo hablo de un rasgo es la capacidad que tiene cualquier ser humano de hacerlo. Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, relaciones interpersonales y empatía. ¿Qué es lo que sucede? Que no lo hemos aprendido. Por eso tienen que estar relacionadas, ¿cierto? El proceso de enseñanza y aprendizaje de las habilidades socioemocionales depende también del nivel de desarrollo que yo tenga, porque no es lo mismo enseñarle empatía a un niño de 5 años que a un adulto que ya ha pasado por un contexto generacional brusco de daño en su pensamiento. Claro. Están interrelacionadas incluso, como lo vimos anteriormente, con el desarrollo cognitivo, con el movimiento del cuerpo. Nosotros, mira, la cara, cuando yo levanto las cejas, me estoy comunicando. Nosotros estamos biológicamente diseñados para expresar habilidades socioemocionales. Lo que pasa es que tenemos que desarrollarlas. ¿Y a través de qué actividades podemos desarrollar las competencias socioemocionales en niños de educación inicial? Las vimos anteriormente, total, pero les voy a mencionar. Teatro, defiendo mucho el teatro. Defiendo mucho los juegos de roles, los juegos, las dinámicas de grupo, el ejercicio, el juego, el mindfulness. El mindfulness es muy criticado especialmente por los colegios religiosos, pero es que el mindfulness, a mí cuando me hablan de meditación, me dicen meditación, entonces lo están llevando allá a la India, al Tíbet. No, estamos hablando de mindfulness, de atención plena, de respirar conscientemente, de entender que cuando yo llevo oxígeno al cerebro, mi sistema simpático llega y se desescala y el sistema parasimpático se eleva. Cuando el sistema simpático está alterado, estoy en modo defensa, solo pienso en sobrevivir. Pero cuando yo utilizo regulación emocional, competencias emocionales,
pues entonces el parasimpático, que es el que me permite estar en estado de relajación, me traiga memoria de evocación, haya creatividad. Ahí en la presentación hay muchas estrategias, pero yo digo que todas estas que yo le decía, el juego es importantísimo y el teatro. La educación física, el deporte. El deporte es importante. Está comprobado científicamente que dos grupos de control, el que hizo ejercicio físico, el estudiante que hizo ejercicio físico antes de una prueba, a los que no hicieron, tuvieron mayor criterio de éxito. Los que habían hecho actividad física antes de la prueba. Para tratar trastornos por déficit de atención con hiperactividad, ahí a los niños los ponen a hacer ejercicio. La gente lee haciendo ejercicio. Hay gimnasios ahorita donde la gente lee haciendo ejercicio, porque es que el cerebro únicamente aprende cuando está activo. Entonces hay miles de cosas que podemos integrar. Wow, realmente ha sido un tema demasiado interesante. Queremos agradecerle a nombre de AEG Ecuador por habernos dado todo este tiempo y por habernos brindado todos sus conocimientos. Esperamos contar con su presencia en próximos eventos o en próximos congresos que tendremos. Claro que sí, dispuestos, atentos desde Colombia, y agradecer a todos los cooperadores, colaboradores, ponentes y personas que han hecho posible este maravilloso evento en pro de la transformación social, porque sin educación no podemos cambiar nada. Entonces, muchas gracias, saludos desde Colombia y gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, Magíster.